recomendarles que ahí está el chat para que vayan colocando sus preguntas. Primero el doctor nos presentará su ponencia, luego estaremos en sesión de preguntas y respuestas interactuando y rebotando algunas ideas. También recordarles que esta sesión se va a grabar con el objetivo de que después la podamos distribuir, difundir por los dos temas que tocan hoy. Y bueno, para empezar, voy a presentar, mientras presento al doctor, me gustaría presentarles ahí espero que no se estén mezclando, pero el doctor Juan Humberto Sosa Azuela es doctor en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble en Francia. Es profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional y jefe del laboratorio de robótica y mecatrónica del Centro de Investigación en Computación en el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ingeniería. Es también miembro senior de la Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, conocido, y de la International Neural Network Society, INNS, y fellow de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. En 2021 fue galardonado por el Premio Nacional de Computación por parte de la Academia Mexicana de la Computación. Asimismo, por el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2021 en el área de Ciencias Naturales y Exactas. Es autor de 5 libros de texto, 11 patentes, 23 derechos de autor y más de 450 trabajos de congreso y revista. Ha impartido más de 420 pláticas por invitación y sus áreas de investigación son inteligencia artificial, aprendizaje para máquinas, robótica y metaversos. Sin más preámbulo, pues es para nosotros un gran honor contar con su presencia hoy, doctor, y también permítanme presentar también a nuestra coordinadora de la maestría en inteligencia artificial de la Universidad Internacional de La Rioja. Es la doctora, profesora, investigadora del Centro de Investigación en Computación, profesora de planta del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y directora del programa de maestría y doctorado en ciencias computacionales en la misma institución. Estudió la carrera de Ingeniería Cibernética y Ciencias Computacionales en la Universidad La Salle. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigación de Computación, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CINVESTAB, del Politécnico. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente, ha dirigido tesis y participado en conferencias en el área de inteligencia artificial y computación. Ha laborado en diversos centros educativos, tanto a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y cuenta con amplia experiencia docente, tanto en cursos presenciales como en línea. Sus líneas de investigación son el área de inteligencia artificial y visión por computadora, y sus áreas de interés se centran en cómputo distribuido, inteligencia artificial y minería de datos. De nuevo, sin más preámbulo, agradecerle al doctor y Patti por acompañarnos. Vamos preparando las preguntas. Invitados, bienvenido, doctor. Adelante. Muy bien. Solamente para verificar si ya se observa mi pantalla. Ya. Muy bien. Bueno, antes que todo, quiero agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja por la invitación que me hacen para participar en esta Open Class el 17 de agosto del año 2022. Quiero agradecer a todo el equipo organizador de este tipo de foros que nos permiten reunirnos y compartir lo último que en materia de una disciplina, que en este caso es la inteligencia artificial y que nos reúne, se hacen a nivel mundial. Quiero agradecer a todos los colegas, profesores, investigadores, los colegas del grupo de apoyo y sobre todo a aquellos que nos hacen ser la razón de ser. Esto es nuestros estudiantes. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Juan Humberto Sosa Azuela y les voy a hablar sobre el papel que desarrolla esta tecnología horizontal que es dentro o en el marco de lo que sería la sociedad 5.0. El contenido de mi plática va a abordar 10 puntos que, aunque parecen muchos, los voy a abordar de manera unos muy rápido y otros me voy a detener.
empezando con una introducción, después qué es la sociedad 5.0, de dónde viene el término, cómo se relaciona esta con la industria 4.0, cuáles son los objetivos de una sociedad 5.0, cómo funciona dicha sociedad, cuáles son los retos para su implementación, cuál es el rol de la inteligencia artificial en esta sociedad, por qué debemos impulsar su desarrollo y finalmente daremos paso a las conclusiones y reflexiones particulares relacionadas. Entonces, ¿qué es una sociedad 5.0? Bueno, es cualquier sociedad que utiliza, como dice ahí, las tecnologías provenientes de la industria 4.0 para el bien del planeta y de las personas, por supuesto. El término se basa en la premisa del uso de la tecnología, como ya dijimos, para encontrar soluciones para mejorar la vida de los seres humanos que habitan en nuestra tierra. Como ejemplo, veamos el fuego. El fuego, ustedes saben bien, es una tecnología de las primeras tecnologías que el hombre descubrió y dominó hace unos 500,000 años, se dice, y que sabemos que transformó al mundo para siempre. Desgraciadamente, el resultado de cualquier descubrimiento tecnológico, y eso lo estábamos tratando en el curso de redes neuronales hace unos momentos con los muchachos, no siempre es favorable a la colectividad. ¿Por qué? Porque muchas veces sirve a intereses individuales y es ahí donde precisamente el término 5.0 entra en acción. Así que, en más detalle, ¿qué será una sociedad 5.0? Con base en lo que ya dijimos, tenemos que hacer referencia a una sociedad en la cual el desarrollo tecnológico se centra en nosotros los seres humanos y busca soluciones realmente valiosas para que las personas tengamos una mejor calidad de vida. Parece un espejismo, ¿verdad? O una utopía. Sí. Sin embargo, eso es lo que exactamente propone la sociedad 5.0. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el término? Bueno, el término es relativamente nuevo, tiene 6 años. En 2016 fue acuñado por uno de los centros de tecnología disruptivo en Japón y se presenta en el CeBIT en Hannover, en Alemania, en el año 2017 como un concepto innovador para poner la tecnología al servicio de la humanidad. Entonces, ¿qué buscamos? Una convergencia, como lo hace, por ejemplo, también los metaversos, entre dos espacios, un espacio físico y un espacio virtual, en donde las tecnologías cada vez, como ustedes lo ven, se van integrando más profundamente a nuestras vidas. Una de ellas, por ejemplo, pues es el teléfono celular. La sociedad 5.0 utiliza las tecnologías que provienen de la industria 4.0 y, como ya lo dijimos y lo reiteramos, para actuar en favor de los seres humanos. La idea es que se dé una convergencia de estas tecnologías con el fin de lograr y redundando una mejor calidad en la vida de los seres humanos. Y voy a estar redundando mucho en esto porque es el principal objetivo de crear una sociedad 5.0. Pero para llegar a este punto de la humanidad, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Pues déjenme decirles que la humanidad ha ido subiendo una especie de escalera en donde al principio, y le llamamos así Sociedad 1.0, que estaba basada, que es cuando emerge la humanidad y se basaba básicamente en la caza. Después, hace unos 13,000 años, emerge la Sociedad 2.0, que se basa principalmente en la agricultura y llega a la crianza de sus propios animales, ¿sale? Entonces esto lo vamos a decir que es la sociedad agraria. Después progresamos y a finales del siglo XVIII, comenzando en lo que es la industria o revolución 1 y hasta la industria o revolución 2, vemos a nuestra sociedad que se industrializa. Se centra en la industria y a partir de ahí, entonces, ya en el siglo XX, entra lo que sería la sociedad de la información, conocida también como sociedad 4.0, en donde a partir de lo que es
el Internet, las computadoras y que se basa en la información, aparecen estas herramientas y permiten o posibilitan una globalización. Entonces aquí estamos en el siglo XX y pasamos al siglo XXI. Se supone que estamos aquí. Es lo que esperaríamos, ¿no? En donde la cuarta revolución industrial basándose en la transformación digital, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, entre otros, dan pie a partir del siglo XXI a esta nueva sociedad. Ahora, como país, ¿dónde estamos? Dependiendo. Si decimos que estamos aquí, en Sociedad 5.0, estaríamos mintiendo. Dependiendo de la sociedad o de la calidad de nuestro país, podemos decir que algunos todavía están aquí, otros están aquí, otros están aquí y algunos están llegando acá. Se esperaría que a nivel mundial estuviéramos aquí, pero pues eso todavía está muy lejos de ser alcanzado. Ok, ahora, ¿cómo se relaciona la sociedad 5.0 y la industria 4.0? Bueno, voy a hablar un poquito de industria 4.0. La cuarta revolución industrial, también conocida como industria 4.0, sabemos que es el resultado de la evolución de los sistemas de trabajo a lo largo de la historia y que han cambiado radicalmente la manera en que nosotros vivimos y nos desarrollamos. A diferencia de lo que vimos acá, veamos que estamos partiendo de aquí, de esta parte, vean. Ustedes empezamos aquí en 1784 con la industria 1.0, después 1870 con la industria 2.0, 1969 con la industria 3.0 y hoy con la industria 4.0. Quiere decir que aquí deberíamos de estar entrando en lo que es sociedad 5.0. La industria 4.0, ¿en qué consta? Bueno, pues es simplemente la interconexión de las partes de una empresa que den lugar a una automatización efectiva y a una empresa más inteligente. Y esta descansa o es la fusión de 8 tecnologías ya muy bien asentadas y todavía algunas de ellas en desarrollo, que van desde el Internet de las cosas, pasando por los grandes datos, la simulación y fabricación aditiva, los sistemas de integración horizontal y vertical, la ciberseguridad, la realidad virtual y aumentada, el cómputo en la nube y la robótica. Ha favorecido la fusión entre un mundo físico y el digital de una manera nunca antes vista. Por eso es que se le llama revolución. Y hoy es posible apropiarse de todas estas innovaciones tecnocientíficas y humanizadas para el bien común y no solo para satisfacer las demandas industriales, económicas o empresariales concretas. Esto es algo que yo creo que como sociedad debemos de buscar, que este tipo de tecnologías le pertenezcan a todos y no solamente a unos cuantos. En resumen, en el contexto de la sociedad 5.0, ¿qué buscamos? Buscamos desarrollar tecnologías para mejorar la calidad de vida de nosotros, los seres humanos. Quiere decir que todo esto debe estar centrado en nosotros, los seres humanos. A la par del surgimiento de esta sociedad, emerge una industria que es la 5.0, también conocida como economía circular, y donde van a ver ustedes cómo se da precisamente lo que les digo. Aquí vemos una fuerte interacción entre los hombres y las máquinas para el desarrollo de satisfactores. Es una revolución colaborativa en donde, lejos de quitar a la gente de sus fuentes de trabajo, la ponemos al centro, posibilitando que esta persona, junto con el robot, ahora conocido como cobot, pueda laborar de manera conjunta, sincrónica y armoniosa para que los procesos en las empresas sean más productivos, inteligentes y orientados hacia una personalización efectiva. Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Cuáles serían los objetivos de cualquier sociedad 5.0? Y ustedes se van a contestar qué tan lejos estamos de ahí. Bueno, número 1, buscar el bienestar de la gente, la sostenibilidad y la inclusión. Y con todas estas posibilidades, si lo logramos, va a ser posible encontrar soluciones a diferentes cosas. Por ejemplo, número 1, disminuir la desigualdad social a través de los programas de educación, saneamiento y demás. Acelerar la atención médica y aumentar la precisión en los tratamientos y las cirugías a través de tecnologías como son la telemedicina y la medicina robótica, ayudando a reducir los problemas de envejecimiento, por ejemplo, y aumentando la esperanza de vida con salud y calidad. Esto es algo que se ha logrado poco a poco. Y tercero, aumentar la producción de alimentos, reduciendo así los residuos, debido a que el envejecimiento de la población aumenta la demanda de alimentos. Otros puntos:
mejorar la seguridad pública con una mayor vigilancia, análisis de datos y control, resolver los problemas causados por las catástrofes naturales. Esto es algo normal que no podemos evitar, pero aumentando su previsibilidad y una promoción de la sostenibilidad. Y sexto, promover la participación de la sociedad en la construcción de ideas y proyectos no solo científicos, sino también empresariales y expertos. ¿Sale? ¿Cómo funciona la sociedad 5.0? Demos unas palabras al respecto. Esta, como ya dijimos, utiliza tecnologías inteligentes para hacer dos cosas. Por un lado, monitorear, capturar, y por otro lado, monitorear datos y tratar de hacerlo a través de redes de sensores inteligentes en tiempo real. Estos deben de estar conectados a dispositivos basados en la tecnología de Internet de las cosas que estén insertados en la vida de las personas, como por ejemplo, los teléfonos inteligentes, los robots, los hogares inteligentes. Yo no sé si ustedes tengan un hogar como estos. Yo intento tener un hogar de estos, pero bueno, hay que invertirle un buen dinero. Los drones y demás. Entonces, tenemos que lograr que todo esto que ya mencioné antes esté conectado para que entonces nosotros, al desenvolvernos, por ejemplo, dentro de nuestra casa, tengamos una buena temperatura, un buen ambiente y todo lo que requerimos para facilitarnos la vida. Esta automatización, ¿qué permitiría? Bueno, permitiría optimizar la eficacia de las operaciones, acelerar los procesos, reducir los errores, minimizar costos y pudiéndose aplicar a los servicios sociales y a la comunidad. Ejemplo. Miren, una ciudad inteligente o smart es Singapur. Entonces, ustedes en Singapur van a ver ahí que esta ciudad es capaz de recoger y recolectar datos de los ciudadanos a través de sus dispositivos para monitorear y así poder gestionar, por ejemplo, sus redes de abastecimiento de agua, de saneamiento básico, sus centrales eléctricas, sus sistemas de tráfico en las calles de la ciudad, los signos vitales vinculados a los sistemas hospitalarios, todo esto ya lo pueden hacer, identificar los delitos a mayor velocidad, entre otras muchas aplicaciones. Los vehículos autónomos, por ejemplo, que ya en ciudades como en Singapur, déjenme quitar esta nota que me aparece aquí y que siempre me entorpece. Ok, por ejemplo, sabemos que se mueven sin necesidad de un conductor, ya lo hacen en algunos lugares, permiten una movilidad cómoda, mucho más segura que el modelo actual, gracias a que gracias a todos los sensores y sistemas informáticos con los que cuentan. Incluso vemos aquí que los autos se pueden enseñar entre ellos a conducir. Ahora, el implantar una sociedad 5.0 conlleva una serie de retos. Voy a enunciar o enumerar los principales. En todo el mundo se ha demostrado que es posible que la mayoría de los países cuenten con elementos tecnológicos inteligentes en los próximos años. Pero esto requiere el involucramiento, por un lado, de los líderes de los gobiernos. ¿Para qué? Para obtener los recursos económicos para poder llevar este objetivo, aplicar e integrar nuevas tecnologías en la gestión pública y poner en operación una nueva legislación para una transición segura a la era de esta sociedad superinteligente, como también se le llama. Se requiere además de factores políticos y económicos, ¿sale? Lo cual demanda prestar atención a los riesgos de los fallos que pueden darse en ciberseguridad. Y para poner en práctica una sociedad 5.0 se requiere también de un proceso de investigación permanente, esto no se puede hacer en una sola ocasión, para ir desarrollando las nuevas tecnologías que van sustituyendo a las anteriores. Esto demanda una muy alta inversión, ya que sabemos que los hackers que se dedican al robo de datos podrían hacer que las innovaciones fueran peligrosas y no beneficiosas. Otros retos y oportunidades en el desarrollo de una sociedad 5.0. Aquí lo ven, por ejemplo, en la industria automotriz. ¿Cómo deberían de ser esos autos? ¿Deberían de ser autónomos o no? ¿Deberían de estar conectados a otros sistemas o no? En materia de energía, ¿cómo generar esas energías limpias y cuidar de nuestro medio ambiente? Porque buscamos que la tecnología
agreda lo menos posible al medio ambiente. En materia de desastres naturales, cómo preparar a nuestra sociedad para afrontarlos. En materia de biotecnología, cómo podemos usarla en beneficio de la sociedad. En materia de salud, cómo aplicar la tecnología del sistema al sistema de salud y dar una mejor atención médica. En robótica, ¿cuál debería ser el rol de esta tecnología y cómo aplicar en beneficio de la humanidad? Y en grandes datos, cómo lograr su automatización. Voy a dar algunos ejemplos y luego voy a centrarme en el punto. Miren, hoy por hoy se reconoce a la inteligencia artificial como base para el análisis de datos. Y una interconexión operativa entre las diferentes industrias que alimentan la economía de cualquier país. Por ejemplo, Japón ya logra hacer esto. Así que, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la vamos a ver como la habilidad de las máquinas para que éstas puedan imitar comportamientos humanos inteligentes y así desarrollar tareas similares a las nuestras. ¿Qué buscamos con la inteligencia artificial? Que combine algoritmos que permiten a esas máquinas hacer estas 4 cosas: percibir el medio ambiente a través de sensores, aprender a partir de los datos percibidos por estos sensores, a resolver problemas y así tomar decisiones apropiadas. Cualquier sistema, sea un software o sea un robot, que incorpore estas 4 habilidades, podemos decir, o 4 características, podemos decir que es inteligente. ¿Qué objetivo buscamos o meta? Completar funciones que hasta ahora solo el ser humano podía realizar. Y vemos que esta se usa en todas las áreas prácticamente del diario vivir. Por ejemplo, vemos robots ya en China que se diseñaron en tiempos de la pandemia para mover objetos de aquí para allá, para seguirnos, por ejemplo, mientras vamos camino a la escuela. Estos Gitaminis, estos Amazon Astra que son compatibles con Alexa y que nos pueden acompañar en el hogar, o estos otros que ya utiliza Domino's Pizza para mover sus productos de aquí para allá, o estos, miren, estos muy simpáticos, que incluso algunas familias los adoptan como parte de ellos. Los vemos también los robots, arreglos de robots en ciudades como en París, siendo utilizados para confeccionar pizzas, o como meseros, por ejemplo, sirviendo en restaurantes en ciudades como Japón, o en Nueva York, o en Madrid. Entonces, yo todavía no he visto, a lo mejor ustedes sí han visto en México, en alguna ciudad en México, ya robots haciendo estas funciones, pero sí sería muy interesante que los encontráramos. También, por ejemplo, aquí vemos a DeepMind utilizándose para predecir exactamente cuándo y dónde va a llover. La vemos al servicio de la logística. La vemos, por ejemplo, al servicio de los edificios para estimar su salud cuando hay un temblor. La vemos en la industria de la ropa y de la cosmética, siendo utilizada en el diseño de nuevas fragancias, como lo hizo en su momento Paco Rabanne al diseñar Phantom. La vemos, por ejemplo, en la automatización de granjas, eliminando el peligro que puedan tener algunas personas al realizar ciertas funciones en la agricultura. La vemos también en los aeropuertos, ahora, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Pronto vamos a ver robots paseándose por ahí, sirviéndonos café, llevándonos de la puerta de entrada del aeropuerto a la puerta de embarque. La vemos auxiliándole a las personas a recuperar la voz, como en su momento lo hizo con Val Kilmer, el antiguo Batman. La vemos incluso que, por ejemplo, conquistando, ¿verdad?, los planetas, como es la versión china de este rover, que ya nos permite conocer un poco más el planeta rojo. En materia de salud, vemos a la inteligencia artificial, por ejemplo, en esta sociedad naciente 5.0, ayudando a conseguir diagnósticos más certeros, produciendo etiquetados que antes no era posible que se hicieran y solamente los podía hacer un ser humano. Déjenme decirle que estos 5 que están aquí ya no los hizo un ser humano, sino los hizo una computadora, ¿verdad? Y que le dice al ser humano dónde se encuentra o no una posible lesión. La vemos detectando subtipos de cáncer,
o por ejemplo, identificando fracturas a nivel de una cadera, o también, por ejemplo, detectando enfermedades oculares como el glaucoma en unos cuantos segundos, o enfermedades en la piel, como es un melanoma, con fotos tomadas con una cámara. La vemos también siendo utilizada para predecir problemas o enfermedades mentales, como por ejemplo epilepsia, como por ejemplo Alzheimer, como por ejemplo otros problemas de demencia, o incluso el avance en enfermedades devastadoras como es el Parkinson. La vemos incluso ya en algunos experimentos siendo utilizada para realizar operaciones e intervenciones en cerdos y sin intervención humana. En materia de COVID, el COVID trajo muchas desgracias, pero también nos abrió los ojos para innovar mucho, por ejemplo, para desarrollar algoritmos para predecir las nuevas variantes del coronavirus, o también, por ejemplo, ¿para qué? Para predecir dónde van a ocurrir las próximas pandemias, para administrar a los pacientes según su severidad, o para poder, por ejemplo, detectar con alta precisión el contagio. También se utilizó mucho y se está utilizando para predecir cuáles son los siguientes movimientos de la pandemia, para poder medir, por ejemplo, sana distancia entre las personas en interiores y en exteriores. Y en materia de robótica, hubo un desarrollo tremendo. Por ejemplo, robots, como ya lo dije, para mover productos de un supermercado a un hogar, o de una farmacia a un hogar. La vemos, por ejemplo, en modificando robots como estos de Asimov Robotics para poder distribuir entre la gente en lugares públicos caretas, mascarillas, productos sanitizantes y demás, o dotados con luz ultravioleta para, en forma teleoperada o autónoma, limpiar espacios como son corredores sanitarios, baños, en hospitales o en otros lugares públicos. Y además, por ejemplo, una rama de la inteligencia artificial, que es el cómputo profundo, se ha ido utilizando y se está utilizando de manera muy satisfactoria para descubrir nuevas combinaciones de drogas para combatir, por ejemplo, COVID-19. Identificando posibles tratamientos para adultos mayores y resolviendo problemas complejos como son, por ejemplo, el de la distribución eficiente de las vacunas. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, donde laboró, por ejemplo, la doctora Patricia Rayón Villela en su momento? Bueno, pues mire, nosotros estamos desarrollando sistemas de monitoreo en exteriores para medir temperatura, sana distancia y uso de cubrebocas. Estamos desarrollando sistemas de monitoreo del estado de salud general de personas en sus hogares. Por ejemplo, este es un sistema completo que desarrollamos con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, donde pueden medir variables como estas. La persona se ubica una careta como estas en la cara, valga la redundancia, un dedal como estos, y le medimos todas estas variables. Lo podemos hacer a intervalos para emitir las alarmas cuando éstas se salgan de rango. También desarrollamos, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su programa AMEXID, un sistema similar que opera en hospitales. Y también estamos desarrollando un sistema con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Para la interpretación inmediata de mamografías, para la determinación de riesgo de cáncer. Este proyecto lo estamos desarrollando en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el Hospital Central de San Luis Potosí. Miren, desarrollamos cajas calibradas para la desinfección de efectos personales. Ustedes introducen sus efectos personales aquí y esta luz ultravioleta, que está calibrada, desinfecta de hongos, de bacterias y de virus lo que esté aquí adentro. Estamos también terminando ya el desarrollo de un concentrador de oxígeno. Aquí tenemos un prototipo rústico del mismo, pero que ya funciona bajo los esquemas de operación en sus diferentes fases. ¿Para qué? Para proveer de oxígeno a las personas con problemas respiratorios.
Desarrollamos también robots teleoperados y autónomos para la desinfección de zonas. Aquí tenemos un primer prototipo desarrollado con el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Estamos trabajando ahorita en el diseño de un robot para extraer sangre. En lugar de que sea una persona la que lo haga aquí, queremos que un robot haga algo parecido. Estamos trabajando también en el diseño de un robot para tomar muestras en garganta. Miren, en lugar de que una persona lo haga aquí, queremos que un robot lo haga acá. Con esto, ¿qué hacemos? Evitar que haya contacto entre personas y ésta se contagie. Y también otro más retador, que es un robot de sutura que nos permita realizar funciones como estas, como se muestra en esta fotografía. Bien, pasemos al otro punto. ¿Por qué debemos impulsar el desarrollo de una sociedad 5.0? Yo creo que esta es una de las preguntas medulares de nuestra Open Class. Bueno, porque esto impulsará como nunca el desarrollo de la tecnología para ponerla al servicio de la gente. Número 2, porque la inteligencia artificial tendrá un papel preponderante. 3, mejoraremos las condiciones de vida y el bienestar de la población. En resumen, provocaremos que los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida. Por eso es que debemos de impulsar el desarrollo de sociedades 5.0. ¿Cuáles serían los objetivos principales de cualquier país? Y donde debería de centrar sus esfuerzos para el desarrollo de una sociedad 5.0, movilidad, vida asistida, asistencia sanitaria y asistencia social. Por ejemplo, ejemplos de oportunidad. En materia de autos autónomos, como ya dijimos, estos liberarán al conductor del estrés de conducir, asegurando una movilidad cómoda. Las pulseras inteligentes y otras aplicaciones similares, pues darán respuesta a un problema creciente. Cada vez son más las personas mayores que necesitan ayuda día con día. Esto es un problema real. 3, soluciones tecnológicas al servicio de las personas dependientes. En el ámbito de la salud potenciarán un servicio médico rápido y en cualquier lugar. En lugar de esta persona, pudiera ser un robot el que estuviera haciendo la vacunación. ¿Qué podríamos concluir? Ya para terminar, y pasemos entonces a la sesión de diálogo. Número 1. Los sistemas basados en inteligencia artificial vinieron para quedarse. Ustedes cada vez van a ver más ropa inteligente, van a ver ustedes cada vez más electrodomésticos en su casa inteligentes. Pronto van a ver autos autónomos moverse por acá y por allá. Pronto van a ver una medicina inteligente de este tipo, como lo dibujan series como, por ejemplo, Viaje a las Estrellas y otras. ¿Qué más? Es muy probable y dudoso que estos sistemas lleguen a ser tan listos, así es que no se preocupen, no nos van a reemplazar, no nos van a quitar nuestro trabajo, ¿sale? Lo que va a pasar es que nos van a ayudar a que tengamos una calidad de vida mejor. Como lo dijo el señor Wozniak en su momento, ¿no? Hace aproximadamente un año, la inteligencia artificial, queridas personas que me escuchan, es insustituible. 3, la inteligencia artificial y las tecnologías afines tendrán un papel preponderante en el desarrollo de la sociedad 5.0. Y 4, la calidad de la vida de los ciudadanos de los países que impulsen, tendrán una mucho mejor calidad de vida. Yo soy Juan Humberto Sosa Azuela y reitero mi agradecimiento a la Universidad Internacional de La Rioja por la invitación que me hizo para participar en esta Open Class. Ahí tienen ustedes mi correo personal para cualquier comunicación y duda que tengan ustedes. Procedamos. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante charla, exposición. Y me gustaría invitarlos, mientras empezamos con el diálogo con Patty y su servidor, a que pongan sus preguntas ahí en el chat con toda confianza. Este es un diálogo abierto. Y Patty, si tienes alguna pregunta y si quieres hacerla, si no, tu servidor, tengo algunas también. Sí, claro, con todo. muchas gracias, César. Y muchas gracias, Humberto, por la exposición, muy, muy buena, muy interesante. Una de las preguntas que tengo es, en este caso, ¿cómo podríamos reducir la desigualdad social en esta sociedad 5.0, ¿no? ¿Cómo ser inclusivo en esta sociedad 5.0 para aquellas personas que a lo mejor todavía no tienen acceso a estas
ropas o autos inteligentes o estos electrodomésticos? ¿Cómo podría ayudar? Bueno, todo depende de dónde estés hablando, ¿no? En algunos países, como por ejemplo en los países nórdicos, esto ya se logra bastante bien. ¿Por qué? Porque estos países, 5 países nórdicos, ya le impulsan, ya invierten mucho dinero, tienen infraestructura. En la mañana yo estaba hablando, por ejemplo, con la persona que me estaba vendiendo un auto y me decía, no te conviene comprar un auto eléctrico, porque yo te voy a vender un auto eléctrico, pero no hay donde lo puedas alimentar. ¿Te conviene comprar un teléfono 5G? Pues si quieres tener un teléfono de 5G de ultra tecnología, sí, pero si no hay la infraestructura montada, tu teléfono va a correr en 4G. Entonces, también es una cuestión de infraestructura, también es una cuestión de cambio de mentalidad y de inversión fuertemente por el sector privado y de gestión por parte del gobierno para que esto se dé. Entonces, no es solamente la sociedad la que va a facilitar esto, sino es la cuádruple hélice, ¿verdad? Es la sociedad poniendo lo que le corresponde de su parte, la academia poniendo su conocimiento al servicio de los demás, es el gobierno facilitando las gestiones que sean necesarias, facilitando los medios que sean necesarios, y es la empresa que al final es la que tiene el dinero para la inversión, ¿no? Entonces necesitamos actuar todos para que esto se dé. Sí, definitivamente, ¿no? Todos tenemos que estar involucrados para ayudar a los menos, ¿no? A los Pati, si me permites, me parece muy interesante la pregunta y la respuesta, y quisiera plantear la siguiente opción, doctor. La inteligencia artificial, ¿qué tanto está permitiendo el acceso a la educación o acceso al conocimiento, de tal manera que en consecuencia se obtenga una desigualdad, ¿no? Eso, ¿en qué sistemas está actualmente? Digo, a lo mejor no fueron presentados, pero seguramente tienes identificado algunos sistemas de ese estilo que implementan vía IA alguna difusión de conocimiento positivo, de crecimiento. Yo creo que estamos en un momento de disrupción. En este instante estamos en un momento de disrupción. Se habla de metaverso, por ejemplo, ¿no? Como la siguiente plataforma que va a sustituir al Internet que tenemos ahorita y todas las demás plataformas para permitir precisamente la fusión del espacio físico con el espacio virtual y que facilite esto a través de avatares. Pero eso es una transición. Cuando esto se dé a través de avatares, lo normal es que los seres humanos no vamos a necesitar avatares, sino que nos vamos a poder insertar en espacios virtuales, como ya nos lo dibujan algunas películas, y ahí poder vivir, ¿sale? Por ejemplo, en el holodeck que nos dibuja Viaje a las Estrellas, ahí yo no necesito un avatar, simplemente programo el holodeck con un ambiente donde yo quiera convivir con otras personas, y yo convivo con esas personas en un ambiente completamente donde puede haber árboles, animales, agua y todo lo demás. Entonces, estamos en un tiempo de transición en donde yo creo que esto va a empezar a ocurrir poco a poco dentro de unos 10 años, más o menos es mi estimación, cuando surja 6G, por ejemplo, ¿no? Pero para que se dé una cosa como tal, yo creo que todavía nos faltan fácil 100 años. O sea, son cosas que no vamos a ver, y eso a nivel mundial. Ahorita, en este momento, yo creo que una de las cosas que debemos de buscar, esa es mi opinión, es cómo salvar nuestro planeta. De nada nos va a servir todo lo que estamos desarrollando si destruimos la única casa que tenemos. Y eso debemos de estar muy conscientes. Esta casa no es renovable. A menos que tengamos opción de escapar de este planeta y vencer la velocidad de escape, entonces podremos llegar a la Luna o al planeta Marte, que es como lo están haciendo. Pareciese que las intenciones son efectivamente acabar con este planeta e ir a tomar otro. Yo realmente soy de los que piensan de manera un poco ortodoxa, y yo quisiera ver una manera sustentable, como ya se dijo, precisamente de dañar lo menos posible al medio ambiente, siempre desarrollando tecnología en donde la gente es el centro. Por ejemplo,
En una tesis que desarrollamos de doctorado, nosotros hicimos un sistema centrado en el estudiante para que éste pudiese aprender conceptos, ¿sale? Guiado por una computadora. Y estadísticamente demostramos, y eso salió publicado en una revista de muy alto impacto, que se puede lograr sí y solo si las personas están motivadas. ¿Vale? Entonces, sí hay una parte muy importante que es la del ser humano para que se logren las cosas. Una persona no va a aprender si no está motivada. Una persona no va a tener la salud apropiada si no está motivada. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, me dejaste así como plasmado por el tema de sustentabilidad. Sin duda, ahorita vamos a retomar que hay una pregunta relacionada con ello, de alguna manera. Nos pregunta Cecilia Cárdenas. Buen día. Me gustaría saber, a la par del avance de la sociedad 5.0 y de la revolución 4.0, ¿se está trabajando en el tema de manejo integral de residuos electrónicos y eléctricos? O sea, hace la pregunta, ¿tú qué opinas? Sí se está trabajando, sí se está trabajando. Incluso hay quienes viven de esto. Yo conozco personas que lo hacen ahorita de manera manual, pero van a las fábricas, van a los hogares y recogen todos los electrónicos, y eso incluso ya se hace en México, y lo reciclan, de alguna manera, y viven de eso. La idea es que esto fuera automático, por ejemplo, que hubiera recolectores de clasificación de los residuos sólidos, y estos se fueran a un sistema en el marco de una economía circular y se pudieran reciclar. Por ejemplo, en los países nórdicos, ellos ya logran reciclar de toda la producción de residuos sólidos, logran reciclar el 6%, que no es nada despreciable. En nuestro país no logramos ni el 0.00001% de reciclamiento. Necesitamos avanzar muchísimo. Sí, bueno, creo que responde, y quisiera preguntarte ahí. Evidentemente, el 5G ya sabes que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para minimizar el consumo de energía y que duren más las baterías. Esa es una forma en cómo la IA interviene en los sistemas, en particular esos, ¿no? Pero, y bueno, seguramente la forma, como dicen, los robots y la recolección. Pati, yo no sé si tienes ahí la pregunta que sigue para que me ayudes. Está en el chat. Sí, Dale, sí, es la claro. de Edwin. Dice ¿Vale? Edwin nos pregunta, creo que uno de los temores con esta sociedad 5.0 en la interconectividad entre todos los dispositivos inteligentes es el uso de la información que obtienen para beneficio de un individuo o empresa y no del colectivo. ¿Qué se puede hacer para que no se abuse de la información que obtienen por medio de estos dispositivos? Hay varias posturas. Una, que es la que adoptan unas personas. Yo tengo puros dispositivos analógicos. Entonces, usan teléfono de radial. Casi usan señales de humo. Usan palomas que no son hackeables. O sea, ese es un extremo, ¿no? De la gente que no usa de ninguna de las tecnologías y se mantiene al margen, y entonces pues no tiene problemas con su información. Y la otra es la gente que usa y abusa a veces de la tecnología, pero que en muchos lugares se le indica, por ejemplo, cuando nosotros queremos tener acceso a internet en un aeropuerto, ahí se marca y dice, marque esta casilla, y con eso usted está de acuerdo que su información pueda ser utilizada. Entonces debemos también tener cuidado dónde, cuándo y a quién le cedemos el uso de nuestra información. Es muy difícil evitar eso. O sea, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que la sociedad tiene acceso a la tecnología, también la gente que quiera hacer mal tiene acceso. Ese es un problema que siempre se nos va a presentar. Entonces, parece una cuestión paradójica, ¿no? Porque le podemos meter diferentes niveles de encriptación, pero también al mismo tiempo el ser humano es muy astuto y puede romper esos esquemas. Entonces, es un problema que van a tener que resolver los gobiernos, las empresas y los académicos en beneficio de la sociedad. La verdad es que la respuesta, en mi opinión, no es sencilla.
Gracias Humberto. Otra pregunta que tiene Cecilia Cárdenas es, con la hiperconectividad y la videovigilancia, se ha identificado la reducción de la libertad de las personas. ¿Cómo la IA o el concepto de sociedad 5.0 o qué deben de considerarlos o cómo los deben de considerar o qué sugerirías? Pues, sí. Regulación. Regulación, yo creo que una es la regulación propia y la otra, la regulación ocasionada. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, miren, el ser humano en su momento se dio cuenta que usar una piedra le fue útil. Y entonces el ser humano no podía partir una nuez para sacarle el fruto. Entonces, ¿qué lo quiso? Agarra una piedra, le pega la nuez y le saca el fruto. Perfecto, ya con eso logra. Pero luego se da cuenta que con esa piedra le puede romper la cabeza a un individuo. Entonces ahí tiene que haber una regulación en el cual yo sé que con esa piedra, que es una tecnología, puedo hacer un bien, pero a la vez un mal. Doy otro ejemplo, un cuchillo. El hombre inventa el cuchillo de pedernal y lo demás para poder partir cebollas y quitarle la piel a los animales. Y con eso puede comer y puede cobijarse, pero también se da cuenta que, que con ese cuchillo puede lastimar, herir, matar a una persona. Entonces hay una autorregulación en el uso de ese dispositivo y una regulación que viene del gobierno, ¿no? Por ejemplo, no está permitido portar armas. En nuestro país, por ejemplo, eso está regulado. En Estados Unidos está regulado de otra manera. La inteligencia artificial es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que una piedra y un cuchillo son tecnologías de corto alcance, la inteligencia artificial es una tecnología de horizontal y vertical. Y con un comando verbal, yo puedo eliminar a una persona a 3,000 kilómetros de distancia o desatar una tercera guerra mundial. ¿Qué necesito? Regulación. Uno, necesito entender que cuando yo tengo acceso a una tecnología, debo de aprender a usarla de forma ética y responsable. Es como le dijo, ¿verdad? El tío Ben al hombre araña. Así, ¿verdad? Le dijo, a ver, hijo, ven para acá. Tú estás adquiriendo poderes. Esa adquisición de poderes te conlleva una responsabilidad. ¿Vale? Y el hombre araña lo entendió bien, el Peter Parker, ¿no? Lo mismo deberíamos de hacer las personas, esa autorregulación en el uso de una tecnología. Y después, desgraciadamente, como hay personas que se salen del huacal, pues entonces debe de venir una regulación externa impuesta, no sé si decir impuesta, por los gobiernos, por la UNESCO, por ejemplo, por las grandes organizaciones que nos den directivas generales de cómo, cuándo y dónde y con quién usar una tecnología dada. Más o menos sería la respuesta. Ok. Hay otra. No se te escucha, César. Sí. Pati, ¿me ayudas? Dale. Sí, hay una otra pregunta. Dice, el desarrollo de IA, que será una ayuda para los seres humanos, donde cada vez dependeremos más de la tecnología. Por lo tanto, empezaremos a usar nuestra inteligencia a lo mínimo, ya que estará la IA para complementar. ¿Cuál es tu opinión de respecto al desarrollo humano? A ver, espérame, no entendí bien la pregunta, Pati, discúlpame, ¿la puedes volver a repetir? Sí, está haciendo énfasis en que con el uso de la inteligencia artificial nosotros estaremos usando menos nuestra inteligencia. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a este desarrollo humano que tendremos, ¿no? Con el uso más potencial de la inteligencia artificial. Mi opinión es esta, es como, yo siempre hago alusión a cosas que yo he visto. Por ejemplo, en el planeta Vulcano, que nos dibuja la serie Viaje a las Estrellas, ahí tienen un gran uso de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial. O por ejemplo, en el planeta de Thor. Y ahí dejan que la inteligencia artificial haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, tú como persona, en esos lugares imaginarios y aquí en la Tierra, no debes de olvidarte de ti y no debes de hacerte inteligencia artificial dependiente. ¿Vale? Es como muchas veces cometemos el error de hacernos dependientes del teléfono celular. Ese no es un problema del teléfono, ni un problema de la inteligencia artificial, es un problema de los seres humanos. ¿Sale? El teléfono celular yo lo puedo dejar ahí, el teléfono celular no va a hacer nada por sí mismo.
El teléfono celular va a empezar a aprender porque yo estoy hablando, yo estoy usando el chat, estoy usando esto, entonces me va a empezar a emitir recomendaciones. Para eso fue entrenado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo como ser humano, usar una tecnología de forma responsable. Y eso es algo que se debe de dar desde el hogar. Los papás deben educar a sus hijos a usar y ellos mismos a usar una tecnología de manera responsable. De otra forma, es muy fácil. Tú ves a los niños ahora ahí metidos en los juegos por horas y horas y horas y horas, y se están haciendo dependientes. Lo mismo puede pasar con una persona. Pueden estar 10 personas en una fiesta y todos usando el teléfono celular, cuando todos deberían de estar comunicándose y dialogando unos con otros. Necesitamos un cambio de cultura en donde haya un balance, ¿verdad? Una cuestión equilibrada que nos lleve a usar la tecnología cuando debe de usarse y una interacción humana muy fuerte, porque recordemos lo que aprendimos en la secundaria. El ser humano es un ser social y debe de socializar con sus pares. Ok, muchas gracias, Humberto. Bueno, César, tienes el micrófono. Sí, perdón. Pati, ¿tú quieres hacer alguna pregunta o preguntas para yo Sí. complemento ahorita si estás? Aprovechando que ahorita hicieron esta pregunta, yo quiero que nos hagas, o sea, hay quienes prevén un futuro más fatalista o más pesimista con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo con el uso, con la tendencia a esta sociedad 5.0. No sé qué nos puedes comentar al respecto, Humberto. Yo espero, mira, todo pinta, Pati, a que va a ser fatalista el asunto, ¿no? Lo vemos. Cada vez hay menos aire respirable. Los recursos humanos los recursos físicos, ¿no? Naturales, los naturales. Se están acabando. ¿Por qué? Porque son finitos, no son renovables. Entonces, yo lo que espero es que como humanidad hagamos conciencia y permitamos, como lo dije al principio, que la naturaleza se restablezca, porque la naturaleza tiene esa capacidad de restablecerse. Si nosotros permitimos que un lago contaminado se descontamine, lo va a hacer. El problema es cuando pasas el límite hay un límite en el cual el proceso ya se vuelve irreversible. Por ejemplo, un lago que fue secado difícilmente se va a volver a llenar. Sobre todo si metes casas, aunque a veces lo logra, ¿eh? Por ejemplo, yo una vez vi en Chapala, en el lago de Chapala, empezaron a tomar los lugares y empezaron a poner casas ahí. Y entonces el lago se recuperó y los inundó. Entonces tuvieron que retirar. ¿Sale? O sea, toda la naturaleza lo busca hacer eso. Yo espero que la humanidad realmente cobre conciencia, el interés humano no sea mezquino, en el sentido de que no busque el ser humano ni la empresa busque el signo de pesos, sino busque primero el bien social. Eso es lo que yo espero. De otra manera, creo que sí puede ocurrir una situación como lo dibujan muchas películas, como por ejemplo como Dredd, El Juez, o como muchas otras que por ahí vemos, ¿no? Desgraciadamente eso es lo que pareciera. Yo haré todo lo que esté de mi parte, para que eso no ocurra. Y yo creo que ese debería de ser el pensamiento de todos los seres humanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Ok, muchas gracias. Si quieres, César, te permito para Sí. no aquí dominar. No, está bien, no te preocupes. A mí nos llevan a temas hasta de filosofía, ¿no? Y creo que es muy importante el tema que tocas del uso de la tecnología, que puede no ser necesariamente un teléfono, puede ser un juguete, ¿no? Que luego los juguetes es una forma de hacer cosas, como en su momento los desarmadores, que es una tecnología, una herramienta, pues, que está hecho de tecnología. Pero entonces al final el ser humano tiene una responsabilidad y a veces pensamos que la responsabilidad está fuera, porque no forma parte de nosotros, ¿no? O sea,
Y ahí tenía yo varias preguntas, y una de ellas primero es que, de acuerdo a los ejemplos que muestras, en realidad la IA ya está muy en la sociedad. Sí. Y que lo que se pinta con la sociedad 5.0 es cómo esta inteligencia artificial ahora va más enfocada, más refuerza hacia una mejor calidad de vida, y no solo una persona, sino colectiva. Y ahí entra lo del tema de sustentabilidad, ¿no? Que la IA puede ayudar mucho a gestionar los recursos naturales y a decirnos, oye, ya estás consumiendo más de lo que te toca. Entonces, la pregunta iba, por un lado, la IA en sociedad, pero en México, todos los ejemplos que diste, pues son vastos, y los de ustedes sí son vastas. ¿Cómo andamos en México? ¿Y qué proyectos impulsarías más? Tú diste ahí 4, movilidad, y los otros, ¿no? 3 que en el video van a quedar. Pero, ¿hacia dónde apuntarías? Tú estás metido también en iniciativas nacionales de IA. ¿Hacia dónde ahorita hace falta hacer un esfuerzo fuerte para ir con pasos sólidos hacia este futuro que hay que Sí. trabajar? Pues? Yo creo que no hay que descubrir, César, el hilo negro. Yo me ocuparía de impulsar cuestiones relacionadas con educación, inteligencia artificial en educación, inteligencia artificial en salud, inteligencia artificial en movilidad, inteligencia artificial en medio ambiente, inteligencia artificial en manejo energético, como mínimo. Probablemente olvidé alguna, me disculpo, pero son algunas donde yo buscaría, por ejemplo, si yo fuera parte de un gobierno, impulsar, ¿no? Usar, porque debemos de ver la inteligencia artificial como cualquier herramienta. Herramienta que no tiene conciencia propia, es como un desarmador, que yo la puedo usar a mi favor, ¿vale? La inteligencia artificial no nos va a atacar, no va a destruir edificios, no nos va a esclavizar, no tiene conciencia. Todas esas historias que se nos cuentan son propaganda, ¿no? Entonces, no debemos de temerle. Y además, pues la podemos usar completamente en nuestro beneficio si queremos, eso sí. Entonces, no podemos imputarle a un programa o un robot una responsabilidad porque reemplazó a una persona en una fábrica o en una oficina. No es responsabilidad de la inteligencia artificial, es responsabilidad ética del contratante. Para advertirle a la persona y dice, oye, yo necesito meter en esta cadena de producción una serie de robots que van a hacer esto. A cambio te ofrezco cursos para que te capacites, etcétera, te paso al siguiente nivel, no lo sé. Eso es actuar de manera responsable y ética, ¿no? Gracias. Pati, creo que hay unas preguntas, si quieres, ¿me apoyas o te apoyo? Como gustes, ¿eh? Sí, si quieres, la siguiente dice, pregunta aquí el ingeniero Osvaldo Méndez, ¿cuáles son los retos específicamente en nuestro país para adoptar las nuevas tecnologías de la sociedad 5.0 en beneficio de la misma sociedad y no para particulares? Yo creo que el principal es nosotros mismos. Ese sería el estar conscientes. Por eso yo dije, puse una lámina que parece una utopía, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca? Lo que busca es poner la tecnología al servicio de la sociedad. Eso es lo que busca, en beneficio de dicha sociedad para que tenga una mejor calidad de vida. Parece utópico. Pero si ustedes ven algunas series de ciencia ficción o algunas películas, ustedes ven, por ejemplo, que ya no hay moneda. Ya no se requiere de la moneda. La gente tiene acceso a las cosas de manera gratuita, a la que sea. ¿Sale? Eso es lo que buscaríamos, que las máquinas y los bienes actuaran completamente en beneficio de la sociedad. Entonces, ahí yo creo que uno de los principales retos en nuestro país es, primero, nosotros mismos, estar conscientes de que sí se puede. Segundo, en crear un ecosistema, virtuoso, en donde cada uno de sus actores haga el papel que le toca hacer. Por ejemplo, al académico, impartir materia, formar estudiantes, formar profesionales capacitados para afrontar esas circunstancias. Hacer proyecto, desarrollar investigación básica y aplicada
que conlleve en el desarrollo de tecnología para beneficio de la sociedad, etcétera. La sociedad, hacer su parte, ¿no? Reconocerla y también cobrar conciencia, por ejemplo, de que si se le pide tirar y separar la basura de una manera, que lo haga así. Eso es un ejemplo, ¿no? El gobierno, no poner tantas trabas, no pensar en la siguiente reelección, ¿sí? Sino más bien pensar en el beneficio de la sociedad, facilitando los procesos, ¿no? Burocráticos, haciéndolo lo más sencillos posibles. Por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es el que tiene el dinero? Pocos son los que tienen el dinero. En este país sabemos que es menos del 1% de la población la que tiene el 99% de la riqueza. Así está la distribución. Entonces es pensar en que esas personas deben invertir, ¿verdad? Como lo están haciendo, por ejemplo, algunos de los grandes millonarios en el mundo, creando fundaciones. ¿Para qué? Para crear programas en beneficio de los niños, de los más necesitados y demás. Digo, por mencionar algunos, ¿no? No soy un experto en esa área, pero estoy seguro que si todos buscamos el beneficio de los demás, lo vamos a lograr hacer. Si todos buscamos el beneficio de los demás antes que el de nosotros, por supuesto que el de nosotros es importante, pero si buscamos el beneficio de los demás, estoy seguro y convencido que lo podemos lograr. Gracias, gracias Humberto. Hay una pregunta que viene y que la hace el maestro Bernardo Cabrera Salas, que quisiera dar un antecedente desde la pregunta, pero ya ves que ahora la IA es más accesible y está más democratizada. Sí. A través de plataformas en la nube o disponible, ¿no? Entonces él dice, ¿qué pasará con planteles educativos de súper baja infraestructura? Seguirán manteniendo el esquema clásico. O sea, tendrá la enseñanza tendrá que seguir el transcurso clásico que venimos heredando desde los griegos, ¿no? Se tendrán que seguir escuchando al profesor de frente, no hay de otra. Lo importante es no detener la transmisión del conocimiento. Lo importante es que ya sea que el conocimiento se haga en forma presencial o utilizando el metaverso, lo importante es que se transmita y se asimile. O sea, aquí el fin justifica el medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a quedar. ¿Por qué? Porque, y se van a quedar entre comillas. Yo puedo garantizar que en un grupo de salones, allí en la sierra, no sé cuál, si el maestro es bueno y los estudiantes están motivados, van a poder ir muy lejos. En cambio, en otro ambiente donde esté muy tecnificado, si no hay motivación por parte de los estudiantes o el sistema, por ejemplo, ahí a lo mejor quien está enseñando ahí no es un maestro, sino es una inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial puede estar muy bien diseñada, pero si no hay motivación en las personas de aprender, pues a fuerza, como dice el dicho, ni las gallinas ponen, ¿verdad? Así de sencillo. Claro. Ajá. Oye, sí, entonces al final podríamos decir están en igual circunstancias porque a veces condicionamos a que el aprendizaje sea solo basado en infraestructura cuando hay otros componentes que son importantes, ¿no? En esos ecosistemas de aprendizaje, así instituciones, pues, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? Sus microsociedades tan complejas que hay tantos elementos que sin duda uno importante es la motivación, como dices, y el otro es un profesor que quiere llevar ese grupo a su máximo desarrollo, por ejemplo. Así es, muy, ¿no? Creativo, entonces, muy imaginativo, ¿no? Incluso sacrifica de sí mismo. Claro, claro, que entrega, pues, porque hay muchos casos así. Se entrega. Sí. Pati, ¿tienes alguna otra pregunta, comentario? Aprovechando el concepto de educación, hablando un poquito de la necesidad de la formación en inteligencia artificial, Humberto, si nos comentas algo al respecto. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo
A ver, amplía tu pregunta, por favor. Sí, ¿cuáles son las necesidades actuales, ¿no? En formar a la gente en áreas de inteligencia artificial, sobre Ajá. todo con las tendencias actuales, ¿no? En industria 4.0, en sociedad 5.0. Pues mira, yo lo que veo es que la inteligencia artificial es una disciplina que ha venido madurando desde el 56, que tiene sus raíces en los años 30 con los trabajos de Turing en los tiempos modernos, y que a partir del año 2011 más o menos ya vino a adquirir un nivel de madurez, no todavía el que se requiere. Ya cuando, por ejemplo, se tenga un dominio muy bueno de lo que es cómputo profundo, el cómputo cuántico, por ejemplo, ya sea algo de uso común, se tenga accesos a grandes datos, pero completamente limpios, etiquetados, eso le dará el siguiente salto a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchos problemas que con las tecnologías clásicas no se pueden resolver de manera automática. Por ejemplo, el primer ejemplo que me viene a la mente, la conducción autónoma. Ustedes revisen en México, en todo México, de todo el parque vehicular que circula en nuestro país, ¿cuántos autos autónomos ustedes han visto? Ninguno, No, ¿verdad? En no. nuestro país. En otros países sí hay un cierto número. ¿Por qué no los hay? Por diversas razones. Una, porque no está instalada la infraestructura para que ese tipo de artefactos operen. Entonces, hay una necesidad no presente, sino futura. Tenemos que formar a los profesionales que se van a requerir, no hoy, que se van a requerir dentro de unos años. Por ejemplo, ¿qué carreras yo impulsaría en este momento? Yo impulsaría la carrera de ingeniero en ciencias espaciales. Me dices, ¿y eso para qué sirve? Bueno, si usted no está pensando en salir al espacio y conquistar el espacio, pues no piense en eso. Otra carrera que yo impulsaría, por ejemplo, la carrera en ingeniería multidisciplinaria. Un ingeniero que sepa de nanociencias, que sepa de inteligencia artificial y que sepa de biotecnología. Imagínense lo que no lograría un profesional como esos. Entonces, hay una evolución, y por eso por ejemplo, la primera carrera de inteligencia artificial, licenciatura en inteligencia artificial, nació en México hace apenas unos cuantos años, hablando de carrera, ¿eh? Como maestría nació hace 25 años en Veracruz, como posgrado, pero como carrera apenas hace algunos años, menos. Entonces, ¿es necesario impulsar la carrera de ingeniero en inteligencia artificial? Sí. ¿La carrera de licenciado en ciencia de datos? Sí. ¿Por qué? Porque son carreras que se requieren. ¿Por qué? Porque se están dando los recursos para que esos profesionales se puedan insertar en el medio productivo. Entonces debemos de impulsarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas que ya no podemos atacar con las carreras clásicas. Y además debemos de ver esto, que hay carreras que ya están siendo reemplazadas, ¿eh? Ya están siendo reemplazadas. Tienden a desaparecer y hay otras que las van a sustituir. Hay nuevos profesionistas que van a surgir, por ejemplo, por ejemplo, en el desarrollo de metaversos, los contadores de historias, los que les llaman en inglés los storytellers, ¿verdad? Por ejemplo, los desarrolladores de ¿qué? De juegos tridimensionales. Eso no existen o son muy rudimentarios. Entonces, nuevas necesidades nos impulsan a desarrollar nuevas soluciones innovadoras. Y una de esas, pues, son las carreras. Tenemos otras preguntas, las atendemos si gustan.
Cecilia Cárdenas, desde su perspectiva, ¿considera necesario replantear los programas y planes de estudio para que desde educación básica sea obligatorio incluir la materia de desarrollo de pensamiento computacional, dado estos cambios disruptivos? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay que ir replanteando algunos de los programas, tal vez no de manera abrupta, pero sí de manera suave, porque necesitamos también ir analizando si esos cambios introducen estabilidad y no divergencia. Ajá. O sea, necesitamos revisar eso. En un sistema de control, el lazo cerrado, cuando yo meto un control, busco que el error entre la referencia y el control sea minimizado. Ajá, tienda a cero. Entonces, no puedo introducir también un cambio abrupto completamente. Ajá, porque un cambio abrupto induce oscilaciones. Entonces, sí, necesito ir analizando y ver en qué orden voy introduciendo esos cambios. Yo creo que sí, definitivamente. Muchas de las cosas que ahora se dan en profesional deben de ir bajando hacia los niveles medio superior y probablemente básico. Por ejemplo, enseñar robótica, enseñanza de la robótica de manera intuitiva desde el nivel primario, enseñanza de la inteligencia artificial de forma intuitiva desde el nivel primario o secundario y así sucesivamente. Pati, ¿quieres, me ayudas con la pregunta de Hugo? Por favor. Okay. Sí. Hugo Jaca nos pregunta, muy buena exposición. Si consideramos que la IA, Machine Learning y Deep Learning se encuentran muy avanzados, ¿cuál sería el salto cualitativo que sigue y que permita desarrollar en plenitud la sociedad 5.0? Pues yo creo que se encuentran avanzados, pero también tenemos que considerar que van a entrar en un invierno. O sea, todas las tecnologías es normal que lleguen a un envejecimiento. Miren, la inteligencia artificial ha pasado por al menos 2 o 3 inviernos. Y se espera que en los próximos años, aunque algunos digan que el deep learning y todo eso ya va a resolver todos los problemas, eso no es cierto. Yo les puedo demostrar con un simple ejemplo que no lo puede resolver ninguna red neuronal profunda. Así. Entonces, hay problemas que no se pueden resolver, por lo tanto, necesitamos introducir nuevos paradigmas. Entonces, la ciencia, ustedes saben que es un campo que es cambiante. No podemos decir que ya llegó a su límite. Siempre nos tenemos que preguntar si está bien. Siempre, siempre. Esa es la metodología de la investigación, ¿no? De la ciencia. Necesitamos estar recuestionando lo que estamos haciendo continuamente. Entonces, decir, sí está muy avanzado, pero le falta mucho por avanzar. Y entonces, en el ámbito de la sociedad 5.0, yo creo, como lo dije en mi exposición, que definitivamente sí va a jugar un papel preponderante, porque para desarrollar una sociedad como esa, se necesita analizar tal cantidad de datos que son de una heterogeneidad tan amplia que el ser humano no le alcanza para poder, usando su sentido común y su intuición, analizarlos todos. Entonces, tampoco quiere decir que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano, sino que va a ser, yo creo, una herramienta muy importante para hacer esos análisis sobre esas grandes bases de datos distribuidas y que son heterogéneas, para recomendar al tomador de decisiones qué decisiones va a tomar, pero al final será el tomador de decisiones el que tome la responsabilidad. O sea, no podemos todavía, al menos yo creo que todavía no estamos en la posición de dejarle a un juez artificial que me juzgue a una persona y le diga, esta persona le doy 30 años de cárcel. Pues imagínense. Yo creo que al final tiene que ser un juez el que diga,
efectivamente esto es así. O un médico. Puede que una inteligencia artificial diga, por lo que yo aprecio, esta persona tiene cáncer. Al final es el médico el que tiene que dar fe de que eso ocurra, ¿no? Por citar dos ejemplos. Todavía nos falta mucho para que se den cuestiones como lo que nos dibuja la palabra de la película de Yo Robot, en el cual es una inteligencia artificial la que gestiona todo lo de una ciudad. Incluso se le da la capacidad para que pueda atrapar al hombre para que él mismo no se elimine. Todavía estamos lejos de eso. Mismo Hugo Jaca nos hace el complemento de pregunta que dice que le gustaría saber su opinión sobre los conceptos de ética aplicada a la inteligencia artificial o la relación entre ambas, ¿no? No podemos hablar, en mi opinión, no podemos hablar todavía de ética como tal aplicada a una máquina. Yo creo que una máquina, por el momento, sigue siendo un buen predictor. Por ejemplo, para predecir cuál es la siguiente jugada que va a ganar en una partida de ajedrez. O, por ejemplo, para poder decidir en un ambiente donde tienes un auto autónomo, ¿atropello al viejito o al joven, al niño? O sea, la máquina va a poder decidir en un sistema basado en reglas, pero no podemos hablar de ética como tal. Para mí la ética, la filosofía y todas esas cosas son cuestiones del ser humano. Para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la máquina yo no le puedo imputar nada. No la puedo enjuiciar. No la puedo llevar a juicio porque el auto autónomo decidió atropellar a fulanito y no a sutanito. O decidió chocar, ¿no? Y a lo mejor en el choque mata al conductor por no atropellar a una persona. No le puedo. Al final a quien tengo que imputarle la responsabilidad es al que diseñó el sistema. Entonces, yo puedo hablar de ética en las personas, pero en mi opinión todavía ese problema está abierto. Ahora sí que estamos en un open class, estamos en un open problem. Oye, sí, es un tema de moral, ¿no? De filosofía, como dices. Y si la inteligencia artificial no ha llegado a tener conciencia, porque pues como menos podemos hablar de todavía filosofía moral dentro de un ser. Pues. Eso sobrepuja, ¿no? Claro. La ética y la moral sobrepujan a la inteligencia y al razonamiento. Son más allá. Sí, y yo tengo una pregunta que está relacionada, obvio, la tecnología siempre ha sido para mejorar la calidad de vida de los humanos, ¿no? Y ya, como decías al inicio, va a depender de cómo la usas, el fuego y sus consecuencias. Entonces, y mi pregunta va relacionada con si en el futuro los robots van a aprender, y ya ves que con los chips neuromórficos podemos enseñarles cosas y ellos aprenderán, desarrollarán sus propias estructuras de pensamiento. Entonces hablaremos que en el futuro habrá crianza de robots, crianza de alguna manera se les enseñará cosas, a una computadora se le enseñará a pensar para que haga cosas y no sea como ahora, ¿no? Que depende de lo que programemos o de lo que le indiquemos. Bueno, en esa evolución. Estamos en el ámbito de las conjeturas, ¿no? Claro. Estamos conjeturando, para que eso llegue, pues simplemente tomemos el curso de la propia vida humana, ¿no? Para que el ser humano se estableciera en este planeta, en esa gran serie de Cosmos de Carl Sagan. Ahí nos lo dibuja en lo que se llama el año cósmico, ¿no? Y la humanidad nace en el último momento de ese año. El último minuto del 31 de diciembre de ese año. Ahí nace la humanidad. Antes de eso, no había inteligencia humana.
La inteligencia como tal empieza en los seres vivos, empieza como unos 400 millones, 500 millones de años. Cuando la Tierra tiene unos 4,000 millones de años. Entonces la proporción es minúscula, no son varios órdenes de magnitud. Claro. Yo no pienso que no soy cerrado tampoco. No soy cerrado. ¿Sí? En el sentido de que puede llegar el momento en el cual las máquinas puedan ellas mismas, como nos lo narra, por ejemplo, de una manera realmente interesante Čapek, ¿no? Karl Čapek en su obra de Rossum's Universal Robots, en la obra de teatro, en donde el ser humano inventa las máquinas y el ser humano al inventar las máquinas las esclaviza. En ese esquema austrohúngaro, ¿no? En donde la esclavitud se daba contra las personas. Y él lo que hace es que, ¿qué es lo que pasa entre las personas? Que las personas, siendo esclavas, se rebelan, buscan la manera de rebelarse. Y entonces en su obra de teatro él conjetura, pues, que las máquinas, que en un principio interactúan fuertemente con los seres humanos, al verse esclavizadas y cobran conciencia, entonces atentan contra los seres humanos y acaban con los seres humanos, pero se enfrentan con un problema. No hay seres humanos que les den mantenimiento. Sale. Okay. Tenemos Sí, dos últimas preguntas. Puedo ¿Sale? platicar toda la historia, pero los invito a que lean el libro, ¿no? O vean la obra de teatro, Rossum's Universal Robots, de Karel Čapek. Dale, Okay. gracias, doctor. Aquí hay una pregunta del maestro Bernardo Cabrera que dice, ¿nos enfrentaremos a un ambiente paralelo a lo vivido en la época de la Revolución Industrial? Sí, eso es inevitable. Como lo vivimos en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, estamos en los albores de la quinta. Y siempre eso conlleva cambios. ¿Cuándo va a ser? Más o menos, es cada 100 años. Así es que si la última fue en 1969, para el año 2050, por ahí, un poquito más, estaremos experimentando ese gran cambio tecnológico. Ahorita estamos apenas vislumbrando, tenemos los primeros atisbos, ¿no? Pero más o menos ustedes lo van a ver. En 2050, la tecnología de la autonomía vehicular va a ser como el celular que yo traigo aquí. Va a ser una tecnología común, más un montón de tecnologías que ni siquiera nos imaginamos. Pati, haces la última y cerramos y Sí. agradecemos. Aquí Hugo Jaca nos comenta, comenta, necesitamos considerar bien la forma de entrenar los algoritmos y cómo evitar los errores de vías que hemos visto en estos años con respecto a género, raza, edad, etcétera, ¿no? Definitivo. Ok, y... Sí, va a quedar grabada la charla y bueno, hay varias referencias. Hay una entrevista que se hizo al doctor Humberto y está también en nuestras redes, la vamos a compartir ahí en el canal de YouTube. Y bueno, no me resta más que agradecer al doctor Humberto Sosa, quien es una eminencia pues en esto de la inteligencia artificial en México y a nivel internacional y que pues nos representa y obvio es un honor para nosotros contar con usted, doctor, como docente en nuestra universidad. Y Pati también es un honor para nosotros tenerte como nuestra coordinadora. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas felicidades y bueno, gracias a los que nos acompañaron. Los demás los invitamos a ver la grabación en YouTube y a compartirla y difundirla, que aquí la idea es conocimiento abierto para bien de la sociedad y esta sociedad esperemos que sea la 5.0. Gracias de nuevo y cuídense mucho y estamos en contacto hasta la próxima. ¿Sale? Que estén bien. Gracias. Bye, hasta luego.